baja de extorsiones, muertes violentas, pérdidas económicas, entre otras situaciones, son algunos de los puntos positivos que, según transportistas, han visto en los últimos meses, sobre todo por la implementación del régimen de excepción que ya entró en su 6º mes de vigencia y que incluye labores de prevención del delito en 1.266 rutas de transporte público. En este marco, el gremio ha retomado sus reuniones donde se plantean otras situaciones que busca solventar para el sector, mismas que son llevadas ante la mesa del transporte del gobierno. Uno de estos temas es la entrega del subsidio. Todavía nos deben algunos meses y es lo que ya nos sentamos con ellos, ya estamos en pláticas para poder ir solventando este problema. En algunos casos son cuatro meses, en algunos casos se podría hacer un 5.º mes por cuestiones de trámites. Algunos transportistas no quitan el dedo del renglón con respecto al costo del pasaje y la contribución del Estado. Nosotros es bien feo llegar ante un sistema político, ante un gobierno como pedigüeños. Es decir, así lo sienten ustedes, que van a pedir. O sea, nosotros no podemos llegar al gobierno, mira, fíjate que necesitamos subsidio. No, lo que tenemos que hacer es un análisis estructural del sistema económico por el cual nosotros estamos atravesando, producto de la delincuencia, que no tenemos tarifa optativa para poder cubrir los costos fijos y variables, que han habido aumento en todo tipo de repuestos, las unidades que quieren que se introduzcan valen hasta $140,000, con 20 centavos, con $2 no lo va a pagar. Pero la población también demanda mejoras en el servicio de transporte público que constantemente es protagonista de infracciones por el servicio, como por ejemplo este motorista de una ruta de Sonsonate que conducía con sobrecargo de pasajeros y que fue detenido posteriormente por la policía. Amerita que quizás que le den otro clase de servicio, porque por ejemplo aquí en Santa Elena nosotros madrugamos demasiado para poder estar acá. En mi caso, en mi persona, yo salgo casi a las 4:30 de la mañana para poder estar, y dentro a las 8, para poder estar aquí a las 7:15, 7:20. Actualmente las autoridades mantienen un monitoreo de las rutas como parte de las medidas económicas contra la inflación, para evitar el aumento de tarifas, razón por la cual incluso desde el mes de marzo el empresario de transporte Catalino Miranda es procesado, entre otros delitos, y sus rutas son administradas por el gobierno. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en un programa más de Pulso Ciudadano. Como vimos hoy en la introducción, abordaremos varios temas relacionados con el transporte. Por eso tenemos como invitados a don Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, y a don Roberto Soriano, vicepresidente también de AEAS. Con ambos abordaremos los distintos tópicos que aquejan al sector. ¿Cuál es la situación financiera por la que está atravesando en este momento el sector y cuál es el nivel de relación que se tiene en este momento con el gobierno? Señor Ramírez, gusto tenerlo en el programa. Gracias, igual Valdivieso, un gusto poder compartir y que su teleaudiencia, pues un programa que ha venido, según entiendo, creciendo poco a poco, pues tenga la oportunidad de conocer la versión sobre lo que está viviendo el transporte en este momento y ha venido viviendo desde hace mucho tiempo. Señor Soriano, también un gusto. Igualmente un gusto estar con usted, licenciado. Un placer para poder discutir temas tan esenciales en el tema de transporte. Bueno, quiero poner en contexto, haremos un análisis, quiero entrar primero por la parte de seguridad, que es un tema que ha golpeado mucho al sector de transporte, no solo en la parte, dijéramos, que han tenido que poner, lamentablemente, gente que ha trabajado con ustedes ha perdido la vida, tanto motoristas, cobradores, personas administrativas que trabajan. Según dijeron en la última reunión de la mesa del transporte, las extorsiones han bajado en un 95%. ¿Es así? Sí, es así. O sea, nosotros tenemos un contacto con los 262 municipios, somos de los pocos sectores que tenemos presencia, no solamente en los 262 municipios, sino que también en los cantones de los municipios, porque hay cantones de municipios que son más grandes los mismos cantones que los municipios, y recopilamos información a diario y efectivamente, o sea, las extorsiones
no solamente las extorsiones, también han disminuido los asaltos. O sea, ya la gente ya está saliendo un poco más, ya sale con mucha más tranquilidad, aborda la unidad, no tiene miedo que le vayan a quitar su teléfono celular, o sea, que le vayan a quitar su reloj o algo. Ya la gente se ha visto esa tranquilidad, no solamente en el caso nuestro, pues, sino en la población. Y nosotros más nos estamos enfocando, ya que nuestro sector mueve a la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño. Bueno, se dice que el 80% de la población la transportan ustedes. Sí, entonces por eso nosotros estamos tratando incluso de hablar por esa gente que no tiene la oportunidad de venir a un canal de televisión a decir, por ejemplo, porque hay muchos que opinan que viven en zonas donde viven en colonias súper seguras, y opinan y se ponen a hablar cualquier cosa y que no han vivido el calvario, el suplicio que esa gente ha vivido durante los últimos más de 20 años. O sea, porque esto venimos desde hace rato. No solo nosotros tuvimos más de 3.000 motoristas, ayudantes, carguacheros, también más de un centenar de empresarios de autobuses que fueron. Muchos se dice que le doblaron la mano, don Genaro, para haber hecho una declaración con una situación de esa magnitud. Mira, licenciado, yo creo que usted me conoce, ¿verdad? Y me he caracterizado por ser consistente en el tiempo y con mis posturas. Bueno, ha sido presidente de EAS por más. Por 30 años ya. 30 años. Y directivo algo un poco debe de más saber. de 30 años. Algo tengo que conocer y yo creo que los que me conocen, al igual que usted, yo he sido consistente con mi postura. Correcto. Ahora, ¿y yo por qué no puedo reconocer la labor que ha hecho el actual presidente, Bukele, en ese tema que nadie lo quería tocar? Ya. Lo que pasa es que como siempre ha habido una pugna, ¿verdad?, entre el gobierno y el sector. Usted ha sido una de las caras visibles, dijéramos, de los que más ha confrontado. Fíjate que yo estuve en otra entrevista justamente la semana pasada y me hacían el mismo cuestionamiento. Entonces, y es triste irse a topar con alguien que no tiene ni clara la línea del tiempo. Yo le decía que este presidente no tenía ni un año de haber llegado, ¿verdad? Incluso cuando él llegó el 1 de junio, el 17 de junio, para el Día del Padre, a mí me fueron a balacear la oficina. Fueron 9 impactos de bala, 9 milímetros, ¿verdad? O sea, yo sí lo he vivido. Y eso se lo achacás, dijéramos, a la delincuencia, o sea, a lo que imperaba en ese momento. A lo que imperaba, correcto, en ese momento. Cosa que hoy tú te puedes ir a meter a muchos lugares tranquilamente y te vas sin ningún temor, ¿verdad? Entonces, ¿y yo por qué no voy a reconocer las cosas buenas que un gobierno dirigido por un presidente en particular las está haciendo bien? Pues, o sea, yo tengo que venir aquí a decir cosas que estoy en contra, que no es cierto, y, o sea, cuando yo lo he vivido, ¿verdad? Y ahora yo tengo una relativa tranquilidad, no la tranquilidad que yo quisiera, por supuesto, ¿verdad? Porque el problema, nosotros seguimos teniendo problemas económicos. Ya lo vamos a llegar, aquí estamos viendo el tema de seguridad. Quisiera, Soriano, ¿cómo ha impactado, dijéramos, esa reducción del 95% de las extorsiones en los agremiados, no digamos del sector, pero aunque ustedes están en una mesa, pero en los agremiados de AEAS, ¿cómo creen ustedes que ha impactado ese 95%? ¿Cómo lo perciben sus agremiados? Yo creo que como todos los ciudadanos en este país, no solo el sector transporte, creemos que todos los que hemos tenido que sufrir con este flagelo por muchos años, estamos viendo una nueva esperanza, como diríamos, una nueva luz, porque realmente las expectativas que se están viendo comercialmente en este momento son muy buenas. Claro, nosotros estamos totalmente contentos en el tema de que hoy por hoy podemos proyectarlos mejor, porque la situación que se daba antes, que ya realmente no podía decidir si seguías invirtiendo en el sector transporte, hoy las expectativas de los empresarios son diferentes. Hoy estamos viendo cómo realmente empujamos más el tema de la inversión en materia de transporte colectivo, porque las perspectivas
económicas de seguridad hoy son diferentes. Creo que es algo que se esperaba por muchos años, ¿verdad? Hoy que ha bajado las extorsiones, don Genaro, uno de los grandes retos que les queda a ustedes como sector es denunciar, porque ahorita es la ola, es que el miedo se perdió en el empresario en el sentido de que ahora pueden denunciar. Sí, o sea, es que esta cuestión ha sido... ¿O hay temor todavía en el empresario? De hecho, yo nunca lo tuve. O sea, yo nunca lo tuve. O sea, a mí ¿Nunca si me dicen que me voy a morir... ¿Nunca pagó extorsiones? Yo no pagaba extorsiones. O sea, yo no pagué. O sea, yo enfrenté... A mí me balacearon, o sea, y me mandaron, me decían que me iban a matar. O sea, primero, yo creo en Dios. ¿Verdad? Creo en Dios, y cuando Dios tiene un propósito con una persona, aunque le digan, mira, hoy te vas a morir, o sea, uno se va a morir cuando Dios quiere. Entonces, y yo aprendí que lo único seguro que tenía desde que nací es la muerte, o sea, es algo que no puedes evitar, y entonces ¿por qué te preocupas de que algo que va a llegar de una u otra manera? O sea, lo que varía es la forma en que te va a tocar, y entonces, ¿por qué preocuparse por una cuestión? O sea, si hemos tenido que enfrentar, pues enfrentamos la guerra, estuve secuestrado, me ha perseguido, por algunos gobiernos como el de Francisco Flores, que me amparon preso también de pura gorra, pues, pero, o sea, por decir la verdad. Entonces, si lo dije en ese tiempo, yo ahorita lo que estoy diciendo es una verdad también. Entonces, o sea, ¿por qué no reconocer, ¿verdad?, que algo que a algunos les podrá parecer mal, ¿verdad?, pero a nosotros, con mucho respeto, ¿verdad?, a nosotros no nos ha funcionado? Es una cuestión que nos está dando una relativa tranquilidad, ¿verdad? ¿Y cuántas unidades nos quemaron? Pues, si ni empleados, nadie quería trabajar en el transporte colectivo por miedo a que los mataran. Entonces yo creo que en esto hay que ser objetivos, ¿verdad? Y nosotros en ese sentido, que digan lo que quieran, pues, o sea, yo, ¿por qué voy a negar o no decir, ¿me entienden?, que las medidas que ha adoptado el presidente Bukele ha funcionado. Okay. No solamente para el transporte colectivo, sino para aquellas personas ese 80% de personas que nosotros transportamos. Desde el punto de vista del sector de ustedes, ¿debe mantenerse el régimen de excepción? Creeríamos nosotros que las medidas que ha tomado el gobierno pues han sido efectivas, y si el tema del régimen de excepción es parte de lo que ha tenido que utilizar el gobierno, pues debería de seguirlo utilizando. Se anunció también un plan, señor Ramírez, de llevar, dijéramos, una persona, ya sea de la policía o del ejército, dentro de las unidades. ¿Todavía se mantiene esto? Es que ya no es necesario. Si la mayor parte ya es delincuencia es que común, el delincuente dijéramos, ya sabe, o sea, si hoy con la tecnología, si hoy a uno lo tienen bien cuadriculado. Hay gente que dice, no, yo no he hecho nada, y ahí en el teléfono se les olvida que pueden andar un mensaje o que tienen una llamada. Entonces, hoy no es tan fácil. Y yo creo que en ese sentido le estamos tomando la palabra al gobierno en ir tomando otra serie de medidas que deben de complementar para garantizar en el tiempo ese funcionamiento. Es que la segunda pregunta, ¿será sostenible esto en el tiempo? ¿Qué pasaría si esto se revertiera? Es que yo creo que ahí es donde va a depender del esfuerzo que se haga en conjunto, o sea, de lo que se pueda adoptar. Hablemos de cámaras de videovigilancia, digamos, en tiempo real, o sea, al interior de las unidades. Hablemos de andar GPS, hablemos de andar un botón de pánico, o sea, de utilizar todos los avances de la ciencia y la tecnología, ¿ya?, para aportarle garantía. Incluso ahí podemos tener que un ciudadano se sienta agraviado por un motorista, pero como está siendo filmado, puede ser al revés.
porque hay usuarios que también maltratan Sí, a las dos choferes, vías. entonces va en dos vías, y si se puede demostrar ante una filmación de que quien tuvo la culpa, yo creo que en todos esos temas es que debemos de seguir avanzando, platicando, ver cómo se va a financiar todo eso, porque eso también tiene un costo, ¿verdad? Y yo creo que con los problemas de tráfico que tenemos ahorita, debemos de ir buscando que el transporte colectivo no sea el problema como se ha venido viendo. Pero con las condiciones, aunque sean mínimas, don Genaro, ¿verdad? De que sea atractiva para que un bus que no se rompan los pantalones, un bus de un trato al usuario. ¿Está ya dispuesto el sector a dar ese salto? No, por eso le digo, estamos tratando de no solo ver temas de que si han pagado la compensación, que esa es una ley, o sea, yo creo que el tema no es un tema de discusión, ¿verdad? Sino cómo solventar y sostener en el tiempo, ir resolviendo lo que haya que resolver ya, pero ir haciendo propuestas que sean sostenibles en el futuro y que le garanticen al usuario algún nivel de buen trato, porque nos echan la culpa como que si el negocio de nosotros fuera maltratar a los usuarios. Pero la persona con una cámara, ya la gente, cuando siente que tiene una cámara, que está siendo filmado. Sí, o sea, Tengo que ir a un corte comercial. En la segunda parte vamos a abordar ya la parte económica por la cual está atravesando el sector, cómo se sienten en este momento, cómo impulsar. Y como ya muy bien se hizo en el planteamiento, ya llegó el momento en que en el país el transporte colectivo, que es el que debería de privilegiarse para reducir el transporte privado, ¿qué medidas se están tomando? Ya volvemos. Bien, gracias por continuar. En esta segunda parte, don Roberto, quiero que analicemos las medidas económicas por las cuales está atravesando, dijéramos, el sector. Y quería poner en perspectiva que en diciembre del año 2021 la Asamblea Legislativa decretó una serie de requisitos a los transportistas si querían seguir gozando de esa compensación económica, y en los cuales, por supuesto, que esto tiene un costo, ¿verdad? Pero quisiera, antes de ver la medida económica, ¿cuál es la situación económica por la que está pasando el sector en este momento? ¿Está rentable? ¿Están saliendo paralelo? ¿Están perdiendo? ¿Cómo están económicamente como sector? Mira, la situación económica sigue siendo crítica. Recordemos que después de la apertura económica, digamos, del 26 de agosto, cuando tuvimos que tenerla encerrado todo el transporte colectivo por las medidas del COVID, pues comenzamos de cero, y pues dijimos que estamos a cero todavía, porque hemos venido enfrentando una serie de situaciones, como el hecho, digamos, la misma demanda que cuando comenzamos a operar, que fuimos claros en decir que era difícil seguir operando y que íbamos a perder en lugar de ganar, y fue donde inclusive tuvimos pláticas muy serias con el gobierno tomó algunas medidas económicas también para el sector. No negamos que el gobierno ha estado a la par de nosotros tomando algunas medidas para seguir operando, para poder seguir prestando el servicio, y en este caso pues hemos venido que tener que enfrentar, digamos, un alto costo de la vida también, ya los combustibles, que también pues se han llegado a tomar medidas que hoy por hoy a lo mejor estuviéramos enfrentando otra crisis peor si estuviéramos pagando el combustible a $5 a $6 como hemos llegado. Las medidas que ha tomado el gobierno en general, poner, digamos, un precio tope, en este momento ha llegado por lo menos a nivelar y seguir prestando el servicio. Pero eso sí, en materia económica, francamente, estamos totalmente en saldo rojo. Es difícil salir a operar con la misma demanda que tiene, porque todavía estamos sintiendo los efectos de algunas medidas que tuvieron que tomar para el tema del COVID. Siguen estando regulados sus tarifas, porque... Seguimos teniendo regulados, pero a la misma vez todavía hay efectos de algunas medidas, como en el tema de educación, que no entran de una forma normal todavía, y es una demanda que corre. ¿Han hecho ustedes el planteamiento al gobierno de abandonar la compensación económica y pedir un pliego tarifario para salir de una vez por todas? Creo que, mira, ese es un tema que siempre se ha criticado el sector, pero ese es un tema que realmente el sector jamás lo ha llevado como parte
de la solución económica. Han sido medidas gubernamentales para ayudar a los ciudadanos. Pero ¿no creen que eso los ha dañado a ustedes como sector? El hecho de haber, porque los tienen agarrados por un lado con el subsidio, ¿verdad? Pero no les sueltan la tarifa. Creo que es lo peor para nosotros lo que ha sucedido, que nunca se ha logrado tener, digamos, una tarifa técnica como nosotros le hemos presentado a todos los gobiernos. Y un pego tarifario que se va adecuando. ¿Qué es lo que debería de ser? En este caso, pues siempre se ha llegado a la conclusión, en pláticas con el gobierno, que hay que ver cómo se le ayuda al usuario del transporte colectivo, pero que al final se ha tratado de ayudar al usuario, pero han tomado algunas medidas que los han perjudicado más a nosotros, y eso creo que ha detenido mucho para el tema del desarrollo del transporte. Creo que esas medidas son las que hoy por hoy se están analizando y se ve quizás más claro que ellos están analizando que es imposible no llegar a desarrollar un buen sistema de transporte si no se habla claro en una mesa técnica. Bueno, muchos dicen que el problema aquí son los salarios. Porque cuando ves a un trabajador que toma 2 o 3 unidades de su punto de origen a su destino y de regreso, lógicamente, si se confronta contra el salario que tiene, el impacto es, tal vez para alguien 25 centavos no significa mayor cosa, pero alguien que gana el salario mínimo, estás hablando de un golpe fuerte y sobre todo al 80% de la población, que es el que utiliza el sistema. Yo creo que quizás han sido algunas de las medidas que los gobiernos han tenido que tomar y evaluar la situación económica del usuario. Recuerde que en el transporte colectivo y casi en todo el mundo, pues lo utilizan las personas con menos recursos económicos. En este caso, en el país es el 80% que ha tenido que los gobiernos lidiar también, y yo creo que este no es la excepción tampoco, y hay que seguir. Nosotros siempre hemos puesto nuestro grano, digamos, ¿vea?, para poder seguir operando y también ayudar, porque reconocemos el mercado que tenemos, la demanda que tenemos también, la situación económica, como lo decía Genaro. Nosotros conocemos la situación de los 262 municipios y sus cantones, aquellas personas que salen a vender un guacal de tomate o plátano y al regreso le pagan a uno el pasaje porque no llevaban cuando iban a vender. Ese es el cliente que tenemos nosotros. Esa es la realidad. Y es al que debemos de responder el gobierno y nosotros también. Creo de que son temas que a lo mejor nunca se han tomado en cuenta públicamente, pero son realidades que hemos vivido en las discusiones que hemos tenido con todos los gobiernos que hemos tenido que analizar el tema económico. Don Genaro, dentro de las 19 medidas, independientemente si se las exigen o no para tener derecho a la compensación, pero hay una en particular y es el tema de la antigüedad de los buses, ¿verdad? Yo siempre he creído que la renovación de flota debe ser más una necesidad de ustedes que una exigencia de ley, porque un bus viejo no es rentable para ustedes. Se mantiene en este momento los 20 años, porque entendí que había una propuesta de bajar de 20 a 15. Es que hay un proyecto de ley nuevo, o sea, donde se supone que el viceministerio se va a pasar a ser una superintendencia, así como de telecomunicaciones, de electricidad. Entonces, en este caso sería de una superintendencia de transporte. Ya la ley regula muchas cosas de las que están ahí. El espíritu de la ley, como hemos sostenido nosotros en las diferentes reuniones, es, ¿cómo se llama la ley? La ley se llama Ley para la Estabilización de las Tarifas del Transporte Colectivo. ¿Cuál es el espíritu de la ley? Usted que es abogado, es no subir la tarifa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debería de tener ese decreto? Esa ley, ese decreto. O sea, ¿y por qué estarle metiendo al barda sobre aparejo? Usted que fue en su gobierno, hicieron la ley, ya se establecieron las revisiones técnicas, y si no las han hecho, pues es una responsabilidad de ustedes. Es un problema de nosotros. ¿Verdad? Pero ya en la ley ya está, y no está solo por el transporte colectivo, sino que también es también para los privados también. Ahí dice todo el parque vehicular, la excepción, aunque ahí se está violando el artículo 3 de la Constitución, el derecho de igualdad. Sin embargo, nosotros no dijimos nada. Está bien que sean 2 revisiones al transporte colectivo y una al privado. Ahora, recordemos, la edad no garantiza nada, o sea, sino la condición mecánica del vehículo. El mantenimiento que se le dé al vehículo. La mayor parte de los aviones Jumbo, los 747 que andan volando en este momento en el mundo, tienen más de 30 años.
Sí, pero le han dado un mantenimiento como está, que no creo que sea lo mismo en el sector. Por supuesto, pero ellos tienen la libertad. Por ejemplo, ellos en la temporada alta, en las horas pico, bueno, ellos, si normalmente un pasaje vale $300, en la hora pico ellos lo suben 800. No hay ningún tipo de regulación. Pero ustedes son privados. No por eso, pero como existe, por eso digo yo, el tema de la ley. El espíritu de la ley es no subir la tarifa, ¿correcto? Esa es la finalidad de todos. Y yo creo que en esto va a reconocer la voluntad que se tiene de este presidente, el presidente Bukele, de sentarnos a buscar soluciones. Nosotros le hemos denominado hacer como una tarifa compuesta. O sea, buscando incentivos, por ejemplo, en la tasa de interés que dan los bancos, porque hasta ahorita lo que hemos tenido es un acoso frontal por parte de, no toda la banca, pero buena parte del sistema financiero han andado detrás de Eso quería preguntarle, señor Soriano. ¿Tienen ustedes acceso a la banca, a los créditos? Y más que el acceso, en las condiciones en que se otorgan los créditos. Fíjese, licenciado, que ha habido un problema, como le decía, al despertar después de la encerrona del COVID, pues lo despertamos que ya no debíamos 100,000, debíamos 120,000 en la banca. No había ninguna cláusula de exclusión donde no había ninguna cláusula de exclusión, entonces desde ahí venimos con un problema serio económico. Y hoy por hoy, inclusive, muchas bancas han cerrado los créditos por la misma situación económica que está viviendo el sector, que podríamos ser quizás no sujetos de pago. ¿Por qué? Porque a ese nivel estamos en este momento. Y esos son los temas que se están hablando con el gobierno, temas cómo abrir realmente y cómo realmente ser sujetos de pago también, porque no es que lo vamos a quedar así nomás, ¿verdad? Porque si no, el sistema en un momento dado podría colapsar. En la medida ¿Cuánto debe el sector en este momento a la banca? Según las informaciones que podríamos tener, andaría en unos $350 millones. Esa es la deuda que tenemos. Como sector hacia como industria de transporte. Y la banca de fomento, la banca estatal, no tiene ninguna línea de crédito, dijéramos, tendiente a poder absorber y dar mejores condiciones que la privada. Sí, que nosotros inclusive la información que se maneja es que inclusive el banco hipotecario ha cerrado, digamos, los créditos para compra de unidades de transporte colectivo. Por lo mismo que estoy diciendo, una línea. Por lo mismo creo que inclusive nosotros pues debíamos $100,000, los despertamos después de la encerrona con una deuda de $120,000 y en la medida que hemos venido no hemos tenido, digamos, capacidad de pago por la misma situación que la demanda de usuarios es extremadamente baja, no hemos llegado ni al 80% todavía de la demanda, o sea, la economía todavía no está en las condiciones y aparte de que la economía no ha logrado crecer en la medida, en ninguna parte del mundo ha logrado crecer demasiado después del COVID, la situación se ha venido complicando más por la misma inflación, recuerden que eso pues, nos ha golpeado. No, ¿cómo han visto ustedes el incremento del parque vehicular? Y cuando me refiero a esto, a las famosas motocicletas, porque ha habido un incremento exponencial. ¿Les ha golpeado eso? Eso nos ha venido golpeando duramente. Inclusive podríamos decir que el tema de la inseguridad fue causal, digamos, de que naciera para buscar una alternativa al usuario, porque realmente viajar en el transporte colectivo era una aventura bastante peligrosa, ¿no? Entonces, los usuarios tuvieron, inclusive el mismo sistema de la delincuencia obligó a muchos ciudadanos a optar a un pago, un costo más caro del transporte para ellos. Tuvieron que pagar servicios privados como microbuses o optar por motos o otro tipo de servicios como Uber. Hoy por hoy creeríamos nosotros que sí, a los ciudadanos van a tener la oportunidad de volver, digamos, a tener esa oportunidad de ahorrarse un buen dinerito y volver al transporte colectivo, porque usted preguntaba que si se siguen las medidas de seguridad en el transporte. Claro que siguen los soldados, la policía abordando la mayoría de la ruta y eso pues algo que la gente lo ve bien, nosotros lo vemos bien también, ¿vea? Y eso pues lo estaríamos viendo nosotros que podría ser una oportunidad, ¿vea? Para volver a recuperar un poco del mercado, porque yo me recuerdo que en su época nosotros transportábamos entre 800 a 1,200 usuarios por unidad. Hoy andamos transportando 300 diarios. ¿En el urbano? En el urbano. Hoy andamos transportando 300, 400 máximo. Si es a 20 centavos, usted haga los números ahí nomás. Y gasta 19, 18 galones a 4.14. Sí. Quería preguntarle, señor Ramírez,
Yo me recuerdo que en la ley de transporte hay una figura que siempre, dijéramos, no sé por qué se deshizo, no sé, aquí estoy hablando sin mayores elementos de juicio, pero sé que jurídicamente no ha sido derogada la disposición donde se planteaba la Comisión Reguladora del Transporte, que era una instancia que trataba, dijéramos, de tener al sector de transporte, al gobierno y al usuario en una misma mesa discutiendo los temas de fondo. Es cierto que hay una mesa de transporte, pero que entiendo que es más política macro que la... ¿Cómo está esa situación en este momento? Con la llegada del FMLN al poder, ellos crearon esa famosa mesa nacional y con esa fue que armaron el cobro electrónico y con esa fue que armaron el... ¿No fue producto de la negociación de la Comisión Reguladora? No, ahí compraron algunas voluntades, nosotros tenemos las pruebas hasta que donde firmaron el dinero que recibieron, yo lo denuncié, es más, a mí el viceministro de esa época me fue a demandar por difamación y calumnia al juzgado tercero, parece, de instrucción, que ahí estuvimos, por una frase que mencionó, ¿cómo se llama? Paolo Luer, cuando le dijo capo de capo. O sea, yo hice alusión. Y, o sea, incluso quería que le pagara $50,000 por daños y perjuicios por haber repetido a alguien que dijo. Que si tú lo ves, o sea, en la parte te baja la Real Lengua Española, no es una ofensa. Porque no es una ofensa realmente. Aquí entiende bueno, que no le estaba diciendo don o señor tampoco. Si te pero se lo dijo Paolo Luro, no se lo dije yo. Yo hice repetí e hice alusión a lo que él dijo. Pero yo eso, licenciado, lo traigo a colación por lo que se generó durante esos 10 años. Se impuso una mesa que no estaba en la ley, se hizo en una ley secundaria que... Se recuerde que el artículo 129 de la Ley de Transporte dice que por su carácter la especialidad que tiene la ley. No habrá otra ley que la contradiga. Además, nos metieron hasta la CAP en todo eso. Entonces, ahí hay algunos que han llegado a hacer lo que les da la gana. Ahora, ahí es donde yo entro. Yo siempre he insistido y he dicho públicamente que lo que debería de existir es la Comisión Reguladora y si no, que deroguen la ley. O sea, porque hoy por hoy esa ley está vigente y lo que debería existir no es una mesa, sino una comisión reguladora donde incluso esté representado, como lo estuvo en un tiempo, a través de la Defensoría del Consumidor. Correcto, porque ahí está representado el usuario. Exactamente, y había un delegado de la policía, yo recuerdo que nos reuníamos, y el actual viceministro lo sabe, pues, porque él estuvo trabajando en esa época cuando estuvo. ¿Y le han hecho ustedes ese planteamiento al viceministro? Yo ya está aburrido estoy, yo creo, yo ya ni audiencia puedo, pues con ellos, porque yo estar hablando con el teléfono descompuesto, yo no sirvo mucho para eso. Yo como les dije, no, miren, yo con el frente, yo lo que hice fue sentarme en la puerta de mi casa para ver pasar, hay que esperar a que pasara. O sea, porque era por gusto, ya. Entonces, y eso es lo que queremos reconocer y no queremos parecer, ¿cómo se llama? Yo. En todo ese tiempo nosotros, en los 10 años, nunca se nos recibió en casa presidencial con funcionarios de alto nivel. Es más, una vez nos corrieron del viceministerio, nos sacaron. Así sacaditos, dijo, yo no tengo nada que hablar a usted, que a mí el presidente no me ha dicho nada. Nos pegaron una gran achicada, pues, está bueno, pues va a esperarse a que terminaran su tiempo. Entonces, ahora es diferente. ¿Perciben ustedes que hay ahora una voluntad política diferente a lo que había en los gobiernos anteriores? Sí, es que, mire, licenciado, hay un detalle. Aguárdeme la respuesta para cuando regresemos, tengo que ir a un corte comercial. Ya volvemos, está interesante la plática. En bastantes unidades, como el gobierno les da subsidio, a veces las guardan, no las tiran todas a trabajar. Por ejemplo, yo voy y paso a Yapango, la 7C es un mal servicio. Esta 34 también da mal servicio. Es horrible, y en las trabazonas tanto vehículos. Yo pienso que está algo difícil, las calles bien angostas, por eso más que todo afecta bastante el transporte.
Pues el tráfico está duro ahorita, cuesta bastante llegar a la casa, como una hora y media. De aquí al estadio Cucatlán como 45 minutos. A veces los carros, bueno, uno como conductor a veces también se pasa porque se parquea los carros donde lugares indebidos, y eso también causa bastante el tráfico también. El transporte está bastante tardado para mí, bastante lento pues, que tarda mucho en subir la 34 acá. En vez yo hago hora 20 minutos de la terminal acá y en veces hago hora y media, una hora 10 minutos así. Bien, gracias por continuar Pulso Ciudadano. En esta última parte, señor Ramírez, nos quedamos con el planteamiento. Usted dijo que en los últimos 10 años, o mejor dicho, durante el periodo que gobernó el Frente, nunca lo recibieron. ¿Perciben ustedes ahora una voluntad política diferente? No nos recibieron a nosotros como sector. O sea, porque ellos tenían un grupo con el que ya habían transado. Que por cierto, ahí están. A mí me mandaron a ofrecer dinero también. O sea, yo les dije que yo no operaba de esa manera. Como ustedes tuvimos, y nosotros yo nunca llegué a ofrecerle, ni usted nunca me pidió nada. O sea, se resolvieron muchos problemas, vea, hablando. Se recuerda que hablábamos del tema, por ejemplo, que se les presentó sobre el tema de los colegios para disminuir el ese es uno tráfico. De los puntos que quería como llegar, y creo que este programa sí debe estar siendo en plantear soluciones. Estos congestionamientos que a diario vive la población, ya no solo por el transporte colectivo, sino se excedió la capacidad del parque vehicular. ¿Ustedes no han evaluado la posibilidad de prestarles un servicio de transporte a los colegios? Porque se nota la diferencia cuando los colegios, sobre todo los que tienen un régimen distinto al tradicional nuestro, cuando entran y cuando no han podido ser ustedes creativos en ese. ¿Cómo no? Si lo estamos haciendo. Pero eso es lo que también quería decir. Mire, el problema es cuando llega este gobierno, llega el 1 de junio, viene el COVID-19, o sea, por eso se llama, fue en el 1 de junio del 2019 que tomaron posesión. En marzo hay un cierre, crea una crisis, se encierran todos los colegios, las universidades, se cerraron un montón de industrias y todo eso, que representaba para nosotros el 90% de las personas que transportamos. Hay la reapertura, nosotros le dimos, miren, con suerte nosotros vamos a salir transportando 400 pasajeros e incluso no sacando el 100% de la flota. O sea, porque si sacamos a andar por arriba del montón, es por gusto. O sea, lo que hacemos en la mañana, pues lo perdemos en las horas valle, que les dicen, en la hora muerta. Entonces, por eso es que nosotros creemos que si no nos sentamos y no somos propositivos, no presentamos alternativas de decirle, miren, escalonemos los horarios de entradas y salidas de la parte del gobierno, hombre. ¿Y por qué cuando estaban construyendo el CETRAN sí pudieron hacerlo y cuando nosotros lo proponemos? Pero eso no implica mayor inversión, señor Ramírez. Si basta una voluntad política de 8, 9 y 10, ¿verdad? Exacto. Tienen que mover 2,5 millones de pasajeros entre 6 de la mañana y 8 de la noche. Exacto. ¿Por qué no hacer ese planteamiento que no lleva no va a resolver el problema, pero lo va a minorar? Exacto, es más, y te va a dar mejor calidad de vida, todo, siempre. Y para quien es negocio pasar 2 horas y media en un tráfico de 20 kilómetros, por el amor de Dios, si venir de Lourdes para acá, que es una ciudad dormitorio, hay gente que se echa 2 horas y media en el tráfico. Señor Soriano, lo que plantea señor Ramírez, es decir, se ha visto, dijéramos, porque mucha gente que tiene transporte privado, si tuvieran un transporte colectivo, alternativo, masivo, donde pudieran ir sentados, donde se les tratara como usuario, yo le puedo garantizar que muchas personas que nos están viendo dejarían su carro privado y se irían en un transporte masivo. ¿Cuánto cuesta el galón de gasolina para estar 2 horas en un congestionamiento? Yo creería, don Julio, que quizás después del tema de seguridad, que ha sido un éxito para este gobierno, viene
muchos retos. Y en ese reto está el tema del tráfico. El tema del tráfico, pues, entra lo que es realmente crear un sistema de transporte que sea más eficiente, más seguro, más amigable. Y en ese tema estamos trabajando y creeríamos nosotros que si hay apertura y creeríamos ¿Ustedes están dispuestos a dar ese salto de calidad? Es que nosotros todo el tiempo hemos estado dispuestos. Lo que pasa es que no ha habido voluntad. Y en este tema, por ser un tema regulado, un tema que tiene mucho que ver el Estado, inclusive en las otorgaciones de línea, que se hizo antes una piñata, no se hizo una cuestión ordenada. Por eso tenemos el desorden que tenemos en este momento. Creeríamos nosotros que si hay que comenzar a dar un giro de ordenamiento en el transporte, y a la misma vez, pues comenzar a hacer inversiones, pero que sean sostenibles, porque hoy nosotros invertimos una muy buena cantidad de unidades aquí en el área metropolitana, y por ahí están que ni la banca no nos quiere agarrar, porque es insostenible. ¿Por qué? Porque en eso hay que ser sincero. No puede venir usted a invertir $190,000 en una unidad cobrando y va a cobrar 20 centavos. Eso sería mentir también. Le pregunto, buenas noches, don Julio. Un cordial saludo para su invitado. Desde la implementación del régimen de excepción, los conductores de transporte público se sienten más seguros. Una pregunta, con la seguridad que se posee y con el peso que se quitaron de encima, ¿hay planes sobre mejorar el transporte colectivo, en brindar mejoramiento, cámaras de seguridad en distintas rutas de transporte? Ese es un usuario que pregunta. Por supuesto, licenciado, y eso es lo que estamos tratando de hablar. ¿vaya? Yo hace un momento quería decirle, vaya, cuando usted era funcionario, incluso creamos rutas nuevas como la 30B. Se creó la 101D que vinieron a dar un servicio, a mover, o sea, y se hizo solo con autobuses nuevos, fueron rutas completamente con autobuses nuevos. Hicimos la terminal de Sonsonate, que fue la primer terminal eminentemente de carácter privado, porque estaba la de la alcaldía y que tuvimos, por cierto, un problema. Ahora, ¿qué hicieron los siguientes funcionarios que llegaron? Hacer más terminalitas siempre, o sea, a meter en el pleito de los transportistas. Porque aquí, o sea, quieren echarnos toda la culpa a nosotros, cuando muchos funcionarios a los que han llegado es a generar división, a generar el pleito, a conflictar entre los mismos, que nos estemos matando entre nosotros mismos, en vez de decir, miren, vénganse, arreglamos, veamos, si no se ordenan, pues los vamos a ordenar. Yo creo que nosotros estaríamos con toda la buena disposición. Para nosotros no es negocio maltratar a nadie, licenciado. Si nosotros nos debemos al usuario, si ellos para eso pagan, para que los atiendan bien. O sea, ahora no podemos negar que con esta psicosis que teníamos de los asesinatos, si esos pobres motoristas andaban, que querían que de un rato a otro llegaban. Les hacen una pregunta, buenas noches. En la entrevista anterior no respondieron el por qué no llevan control en las ventas de pasajes. Tiquete, ¿esto les ayudaría a evaluar la rentabilidad del transporte y evitarían que los motoristas peleen vías? Le pregunto. Es que, vaya, miren, aquí es donde le decía hace un rato, tenemos que usar los avances de la ciencia y la tecnología, y para que vamos a gastar papel, o sea, con lo del medio ambiente, cuando tenemos tecnología de cámaras, de conteo digital de pasajeros y no estar destruyendo. ¿Ustedes tienen un control directo sobre sus ingresos? Por supuesto que los hemos creado. ¿Saben cuánto ganan al día? Hemos puesto molinetes, o sea, hemos venido, antes no usábamos y lo pusimos. Mire, y usted es mejor testigo, antes teníamos cobrador y por venir tratando de optimizar y solo exigirle a uno, quitamos los cobradores para ser más eficientes. Lo que pasa es que no se ha brindado ese apoyo, ¿verdad?, que es lo que estamos buscando en este momento para poder ordenar de una vez por todas. Y dicen, el viceministerio sigue causando hostilidad al sector, me imagino que un transportista, exigiendo detalles absurdos en carta taller y ocasionando caos todos los domingos en emisión de gases. Explico, apenas salimos de pandemia y están cobrando 45 por cada carta y burocracia extrema, prácticamente un desorden a toda luz. Basta ya, 25 es necesario para estar en un pedido. ¿Es cierto eso? Que les están cobrando $45 por cada carta. Tiene que ser uno de los temas que hemos estado discutiendo, digamos, con los funcionarios, porque nosotros creemos... Pero ya hacen una aseveración. Creemos de que son temas que hay que analizar. Bien, nosotros nunca, y más, no necesitamos carta taller. Nosotros sabemos que una unidad debe de andar en las condiciones que tiene que andar óptimas para poder... El problema es plata en este momento. Es difícil andar en condiciones... Si usted multiplica 45 por
8.000 unidades. Es que no significa solo los 45, significa que hay una cuestión de logística. Usted para irse de un departamento solo ahí como en San Miguel, San Salvador y Santana, usted para moverse de Usulután a San Miguel, usted gasta 40 horas en combustible, más 25 del conductor, más la comida y más todo. ¿Y esos talleres de quién son? Y de repente le dicen que no pasa la cara al taller, usted vuelve otra vez, porque define porque él tiene criterio. Inclusive están utilizando un criterio que el BMT, inclusive nosotros platicamos, el viceministro fue claro a decir de que ellos no estaban utilizando marca, dice que debe ser de 10 libras, allá le están pidiendo una de 20 y debe de ser de una marca exclusiva en el taller y vale 175. O sea que usted ya de los $500 que le van a dar de compensación, usted ya gastó 175 y el cono debe ser también específico de una marca y vale 75 como lo están pidiendo. O sea, a ver, en realidad, ¿cómo es que le están exigiendo una marca de un cono si lo que se necesita es el cono, no la marca? ¿Sí? Y eso ustedes no se lo han planteado a la autoridad. Por eso hemos llegado, y hay un acuerdo, ¿me entiendes? Porque se va a detener temporalmente la situación hasta que se regule bien la situación para poder seguir implementando. Porque más parece un negocio que en realidad el fin que se puede perseguir, que es garantizarle que el usuario no lo malmaten. Así es. Exactamente, o sea, esas son las cosas que estamos discutiendo en la mesa. ¿Ya? Y esa es la parte que queremos reconocer la buena voluntad, como le digo, ¿verdad? Porque quien dio la orden fue el presidente Bukele de que se hiciera, y se nos llamó, por cierto, domingo, una vez nos reunimos domingo. Lo que pasa es que hay muchas reuniones que no se ha hecho mucha propaganda política. Se estuvieron haciendo así sin dar conocimiento a la luz pública, para evitar malas interpretaciones y tratar de no crear morbo sobre lo que se estaba discutiendo. Pero sí hemos tenido una serie de reuniones en Casa Presidencial, un día de domingo que pasamos desde las 10 de la mañana hasta como las 5 de la tarde, viendo todo este tipo de problemas, el por qué una cosa y por qué otra. ¿Qué esperan ustedes, ya, don Genaro, porque tengo que llegar, que este tema es apasionante y no nos alcanzaría 2 horas. ¿Qué esperarían ustedes ya como un llamado al gobierno? Mire, primero, o sea, nosotros sabemos que hay una crisis. ¿Van a dar un compás de espera? Sí, nosotros hemos dado ese compás, les digo, miren, traten de poner el día la compensación, o sea, porque esa compensación, o sea, si el usuario la entregara en el momento nosotros la recibiéramos, y ya que nos retengan 4 meses de compensación, a nosotros nos afecta porque tenemos que pagar interés. Se han comprometido a tratar de resolver, de ponerse al día lo más pronto posible. Pues entendemos la situación económica que está pasando, que están reteniendo todo eso, el costo del combustible que han sido alrededor de $2 arriba y que no es fácil y que si nosotros estuviéramos pagando esos $2 más, ya quizás hubiéramos Bien, tengo que llegar al final del programa, no me resta más que agradecerles, creo que queda abierta. Tendremos subsecuentes programas para ver este nivel de avance. No logramos abordar lo que es un transporte masivo de pasajeros, que creo que el país demanda ya un transporte masivo de pasajeros para darle al usuario un transporte digno de esto. Gracias por estar esta noche aquí. Y a usted, amigo televidente, como decimos en el eslogan del programa, nosotros planteamos los hechos, las conclusiones las sacan ustedes en la intimidad de sus hogares. Pasen buenas noches, nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Que Dios los bendiga. El pasado martes, la Asamblea Legislativa aprobó la extensión de 3 medidas para mantener los precios de los combustibles, las cuales concluirán el próximo 20 de octubre. Por ello, la Defensoría del Consumidor continuó hoy con las inspecciones en las estaciones de servicio para verificar que se venda el precio establecido. Continuamos por 6º mes consecutivo dándole atención a este importante esfuerzo de cara a aliviar pues la economía familiar a través de todas estas medidas de alivio económico que se están impulsando. Los equipos de verificación de nuestras instituciones estarán dándole toda la atención para su debido cumplimiento y sobre todo que estos importantes beneficios puedan ser trasladados a la población a nivel nacional. Salazar mencionó que a más de 100 gasolineras se les han aplicado los procesos sancionatorios por no cumplir con las medidas establecidas. Hemos realizado más de 34.100 verificaciones a nivel nacional.
De estas pues tenemos alrededor de 159 hallazgos de incumplimiento, los cuales pues en diferentes ámbitos, tanto relacionados al precio de los combustibles, también el cumplimiento al precio regulado del GLP, y qué decir a la cantidad inexacta en el caso de GLP como también de combustibles, se han iniciado procedimientos sancionatorios que de momento pues están siendo pues gestionados o tramitados por parte del Ministerio de Economía. Según el director de Minas e Hidrocarburos, no se han encontrado anomalías en la calidad de la gasolina en las inspecciones realizadas hasta la fecha. Por ahora tenemos 34 estaciones de servicio que están siendo estudiadas en cuanto a términos sancionatorios, no por calidad, sino por alteración de precios o por cantidad encontrada, que están dando menos de lo que regularmente tienen que dar o deben de dar de acuerdo a la reglamentación vigente. Por su parte, el presidente de la Defensoría reiteró el llamado a la población a exigir la factura para comprobar que se cobre la cantidad correcta y si hay algún tipo de abuso, que lo denuncien.